patrimonio histórico-artístico de Sierra de Gata es muy singular, además es un patrimonio muy diverso. Tenemos desde construcciones de granito en la zona de las dehesas, de Villabuenas de Gata, de Cilleros, y por supuesto tenemos después todo lo que es la construcción de tapial y la construcción de pizarra en otras zonas. O sea que tenemos un patrimonio, digamos, muy rico. Después tenemos que darnos cuenta de que Sierra de Gata es una zona de montaña, una zona de agua, una zona rica, entonces podemos encontrar desde un patrimonio industrial relacionado con todo lo que es la cultura del aceite de oliva, los molinos, patrimonio minero también muy rico, tenemos algunas minas de wolframio en Perales del Puerto, incluso aquí en Hernán Pérez, y después, bueno, por supuesto un patrimonio religioso grandísimo, ¿no? Tenemos iglesias como la de Acebo, que son verdaderas catedrales, y después elementos más pequeñitos basados en ermitas, en otro tipo de construcción religiosa más pequeña, pero igualmente encantadora. Y por último, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la arquitectura militar, ¿no? Los exponentes del castillo de Santibáñez el Alto, de Trevejo, la Almenara de Gata, el castillo de Eljas, bueno, pues son elementos clave a la hora de entender la arquitectura militar en Sierra de Gata y sobre todo su importancia como estructura defensiva a lo largo de los siglos. La arquitectura de estilo, la que puede ser identificada como un gótico, renacimiento, también se da en la sierra, en las zonas así más señoriales, como pueden ser Hoyos, como puede ser Acebo. Entonces ahí podemos ya descubrir elementos, digamos, de arquitectura trabajada, de arquitectura de autor, como arcos de medio punto, molduras. Y luego en la arquitectura eclesiástica también tenemos, afortunadamente, se puede encontrar la mano de Pedro de Ibarra, que era el arquitecto de la Orden de Alcántara, plasmada en la mayoría de las iglesias de la sierra. Los edificios más señalados son las iglesias que están declaradas. La ermita de Torre de Don Miguel, por ejemplo, es como un capricho de Pedro de Ibarra, es una joya. Y luego en palacios, en palacetes, vamos, o caserones palaciegos, pues no se puede decir que haya uno o dos específicos. Se puede decir que la mayor concentración estaría en la zona de Hoyos, estaría en Hoyos, y obedece a que Hoyos era la zona de veraneo de los obispos de Coria, que subían toda la temporada de verano a pasar un poquito de fresquito aquí y se venían con toda la gente que arrastraba, y las casas obedecen a ese estilo. Aparte de la arquitectura vernácula que tenemos en los conjuntos históricos, que son los pueblos, en los alrededores de la Sierra de Gata, en todos los pueblos, pues existe una construcción muy curiosa, muy importante, que son ochozos. Los ochozos son unas construcciones principalmente ganaderas, que todos son formas redondas. Eso quiere decir que tienen seguramente una tradición celta, por lo redondo de la construcción. Son de piedra, de pizarra o barro el techo, y cada finca grande tenía y tiene su chozo todavía. Entonces se metía el pastor para guardarle el ganado, y esos están repartidos por toda la Sierra de Gata. Esas construcciones son unas construcciones que deberían permanecer vivas toda la vida, porque son importantísimas en el medio rural. Los chozos o las zahurdas que se llama aquí en Sierra de Gata, pues bueno, es una tipología constructiva antiquísima, muy sencilla, de tipo circular, que se ha asociado, pues sí, se ha asociado a lo ganadero. Bueno, pues yo creo que la evolución de la historia del hombre en Sierra de Gata parte un poco del lugar en el que estamos, es decir, de enterramientos funerarios como el que podemos apreciar aquí, en este caso el Dolmen de Prado Castaño, que bueno, es un ejemplo claro de cómo
la población se va asentando sobre el territorio y va creando estructuras, digamos, arquitectónicas en las que expresar un poco también su poder y su control sobre el territorio, ¿no? Eso nos está diciendo que la comarca ha estado poblada durante milenios y bueno, esa evolución después pues la vamos a ir viendo con el paso de la historia. La riqueza megalítica y prehistórica de Sierra de Gata es amplia, pero también tenemos una riqueza relacionada con el mundo romano, todo en la zona de Eljas, en Valverde del Fresno, todo lo que es la minería romana, que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos apreciar ese desarrollo humano en la comarca a lo largo de toda la historia. Por supuesto, después de la época romana tenemos ahí una época oscura, como se ve en toda la geografía nacional, relacionada con la época de los visigodos y estos periodos oscuros de la historia, pero que después con la Alta Edad Media pues empezamos a ver de nuevo a raíz de la invasión de la península por parte de los musulmanes, empezamos a encontrar también ya los primeros atisbos de las estructuras militares, los castillos como el de Santibáñez, como el de Trevejo, que todos apunta a que tienen una raíz quizá anterior, es cierto que quizá anterior, pero por supuesto clave en el mundo árabe y musulmán. Los dólmenes son un monumento de tipo funerario, un lugar de enterramiento en el que las comunidades que habitaban el entorno en aquellas épocas pues se venían a enterrar. Estamos hablando de periodos de 4 o 5 mil años de antigüedad, es decir, es digamos la primera expresión de cultura funeraria que encontramos en las sociedades, por lo menos en esta zona, ¿no? Es verdad que incluso antes seguramente hubiera otro tipo habría enterramientos más pequeñitos en la época del Neolítico más temprano, pero bueno, digamos que el crecimiento de la sociedad y su profundización como sociedad pues se va expresando en esto, en este caso los enterramientos funerarios, en este caso los dólmenes, sí. Las estelas diademadas son piedras labradas que cuentan con, en la parte superior, lo que sería la cabeza, cuentan con una decoración que parece que viene a ser una especie de diadema, una especie de manto, cuentan algunas con cinturones, o lo que nosotros entendemos que son cinturones, una representación del rostro, incluso las extremidades superiores, las manos aparecen reflejadas. Las estelas diademadas son representaciones de, no sabemos a ciencia cierta, de deidades, quizás de personajes relevantes en las sociedades de la época. Yo creo que las fuentes en Sierra de Gata son un valor añadido en el sentido de la historia que cuentan de las propias gentes que habitaban la zona, ¿no? Las fuentes al fin y al cabo servían como lugar de reunión. Era el lugar en el que las mujeres, en este caso, pues iban a lavar la ropa, en el que se contaban los cotilleos, en el que hablaban, en el que se contaban las noticias del pueblo. Entonces todo eso es muy importante. Y después, claro, tenemos que darnos cuenta de que las fuentes jugaron un papel clave en el desarrollo de los municipios, porque antes no había como ahora unos sistemas de captación de aguas y las fuentes, claro, juegan un papel fundamental. Y hay diversos tipos de fuentes, hay desde fuentes que son simples manaderos naturales hasta fuentes muy elaboradas como la que podemos encontrar en Gata, por ejemplo, o otro tipo de fuentes como las que encontramos en la dehesa de Villabuena de Gata, que son verdaderas obras de arte por el trabajo de la piedra labrada y sobre todo su simbolismo, ¿no?, a la hora de entender el territorio.